Entonces, sentados o de pie, como ustedes dicen, más cómodos. El Señor igual recibe instrucciones. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a recordar cómo nos ha ido en el día. Vamos a recordar las cosas que nos animaron, que nos alegraron, de las cosas que a lo mejor nos preocuparon o nos pusieron tristes. Y le vamos a pedir al Señor que reciba nuestro día como un ofrecimiento a lo que nos pasó, pero también vamos a pedirle que nos conceda que el día de mañana sea un día mejor, un día donde podamos dar más frutos de nuestro amor y de nuestro discipulado hacia los demás. Juntos decimos: Dios bondadoso, como nos ha llamado de la tierra para formar una comunidad de fe aquí en Chicago. Nos ha bendecido con una fe viva para que nuestro mundo desanimado pueda retroceder. Haznos generosos para con los hambrientos, compasivos para con las víctimas de la luz, amables para con los inmigrantes y refugiados, misericordiosos para todos los que pecan contra ti. Seamos discípulos verdaderos de tu Hijo, mayordomos fieles de tu gracia y evangelizadores fortalecidos por los dones del Espíritu Santo, para que nuestras peticiones produzcan mucho fruto, que la gloria a tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ok, la clase de hoy tiene tres objetivos. De hecho, la clase de hoy habla sobre la liturgia y los sacramentos, la conexión que tiene, la importancia que tiene. Entonces, los objetivos de esta clase, todo lo que voy a decir ahora va a estar en un PowerPoint, que se lo voy a dar a Marjorie cuando lo termine, porque por cuestión de tiempo no lo pude terminar. Entonces, tres puntos importantes que vamos a ver el día de hoy. Cómo la liturgia hace presente la tarea salvadora de Cristo. Cuando tuvimos la clase de la encarnación vimos cuál era el propósito de Jesús, para qué se encarnó, por qué Dios se hace hombre y qué nos deja. Viene a darnos las pautas de cómo nosotros podemos vivir libres, cómo podemos salvarnos. Entonces, los sacramentos y la liturgia, en esta clase los vamos a ver cómo hacen presente la tarea salvadora de Cristo. Los sacramentos como encuentros personales con Cristo. Vamos a ver cuáles los invitan más a ese encuentro personal con Cristo. Y cómo los sacramentos son signos efectivos de la gracia divina. ¿Okay? Esos son los tres objetivos del día de hoy. Entonces, vamos a empezar hablando de algo muy importante. Primero, vocabulario. Vocabulario que vamos a revisar el día de hoy es ¿qué es la liturgia? Vamos a ver qué es la liturgia. La liturgia es literalmente el trabajo de la gente. Esa es la traducción. La oración pública de la iglesia envuelve la participación de los creyentes en la obra salvadora de Dios. A través de la liturgia, Cristo extiende los frutos de su misterio pascual a través del ministerio de su iglesia. Entonces, vamos a empezar con qué es la liturgia. Es un acto público.
Repetimos, la oración pública de la Iglesia envuelve la participación de los creyentes en la obra salvadora de Dios. O sea, a través de la liturgia nosotros participamos de esa obra salvadora de Dios. A través de la liturgia, Cristo extiende los frutos de su misterio pascual, la obra redentora de su salvación, a través del ministerio de su Iglesia. O sea, la forma en que nosotros celebramos la liturgia y vivimos los sacramentos, a través de esa práctica, nosotros también formamos parte de la misión salvadora de Cristo. Somos agentes evangelizadores, no solamente en nuestro ministerio de la catequesis, y no solamente cuando nosotros estamos en misa, sino también afuera, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de los sacramentos, hablamos de dos elementos. Ahorita les explico qué es jeroglífico. La forma y la materia. ¿Qué es la forma? Las oraciones, las palabras dichas por el ministro del sacramento. Por ejemplo, la forma del bautismo, cuando es una forma es como la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? La forma es ¿qué es lo que se dice? Y incluso también incluye gestos, como una confirmación en posición de manos, estas cosas, ¿ok? La materia es el ritual externo llevado a cabo por el ministro del sacramento, generalmente involucrando el uso de algunos elementos básicos, tales como el agua, aceite, vino, pan. Cada sacramento tiene su propia materia y su propia forma. ¿Ok? Para tener una idea. Materia, lo que se usa, y la forma, lo que se dice y cómo se dice, y qué gestos también, involucra también los gestos. Memorial. ¿Qué es un memorial? Memorial es la conmemoración religiosa en la que un evento pasado no solamente es recordado, sino que es hecho presente. ¿Por qué es importante hablar de memorial cuando hablamos de liturgia y de sacramentos? Sobre todo en la liturgia. Nosotros decimos, cuando celebramos la misa, y lo van a ver en la siguiente clase, cuando celebramos la misa, nosotros estamos recordando, ¿no?, la última cena. Acá, esta definición va un poquito más allá. Pero dice que no solamente la estamos recordando, la estamos haciendo presente, porque está teniendo un efecto actual en mi vida en estos momentos. ¿Ok? Entonces el memorial no solamente es recordar, es hacerlo presente, es traerlo a nuestra vida en nuestros momentos donde nos encontramos hoy, cuando lo celebramos. ¿Ok? Misterio pascual, la obra redentora de Cristo llevada a cabo primeramente a través de su pasión, muerte, resurrección y ascensión, la cual se conmemora en cada misa y celebración sacramental. Y el sacramento. ¿Qué es un sacramento? Sacramento es un signo perceptible externo instituido por Cristo y confiado a su Iglesia como un medio para comunicar la vida divina a toda la humanidad. ¿Ok? Eso es lo que vamos a mirar un poco el día de hoy. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿No?
Ok, vamos a empezar entonces. A ver, pregunta para ustedes. Si Jesús vino, padeció, murió, resucitó, ascendió a los cielos y nos promete la vida eterna, ¿para qué tenemos la misa? Hoy. ¿Se han preguntado? ¿Por qué tenemos la misa y por qué tenemos los sacramentos? Pues para que nos ayude a ser firmes a la palabra de Él, espiritualmente, para no cometer tantos errores en la vida. Para recordar todo lo que Él hizo por nosotros, para celebrar que Él todavía sigue con Tiene que haber nosotros. vida, si no, no hay nada. Si no tuviéramos vida, qué bueno. Por eso nos dio la vida. Okay. ¿Qué dijo usted? Le digo que por la misa en realidad Jesús está con nosotros, está unido, o sea, tenemos esta presencia. Eso yo creo que también me he hecho una pregunta, si digo que va a venir, pero mediante la misa está aquí, está con nosotros, o lo vivimos. Okay. Entonces, ¿cuál va a ser la misa? Yo pienso que a través de la misa no es el culto más maravilloso de acción de gracias que le damos a Él por habernos dado, ¿no? Lo que, la salvación. ¿Son necesarios los rituales? Sí. ¿Por qué? Ok, buen punto, lo dejó instituido. ¿Por qué más? Son preguntas, ¿ah? No estoy cuestionando, son preguntas para entrar al tema. Porque si Él lo constituyó, nosotros lo seguimos reforzando y lo seguimos transmitiendo para que sea de generación en generación. Y como dice su palabra, no morirá, y nosotros tampoco, hasta que estemos en la presencia de Él. Entonces, nos volvimos, nos fijamos también en lo que va a pasar en la vida futura, ¿no? O sea, los rituales nos vienen desde cuando todo se inició para recordar todo lo que, para llevarnos otra vez al principio cuando pasaron las cosas. Son las tradiciones. recordarlo y hacerlo presente. Ahí quería llegar. Los rituales tienen mucho que ver también con las tradiciones, con la evolución de nuestras prácticas religiosas, y como Iglesia Católica, no sé si les ha pasado a ustedes, pero si algún día, por ejemplo, van a una misa, un acto litúrgico universalmente conocido como la misa, van a la China y ustedes no hablan chino, el padre puede hacer este gesto y ustedes saben que está haciendo la señal de la cruz. Lo puede decir, no lo voy a decir en chino porque no sé chino, pero ustedes van a entender. Entonces, ustedes pueden seguir la misa y algunos rituales, sobre todo si son universales. Entonces, parte tiene que ver la tradición y parte tiene que ver como que la Iglesia Católica celebra, por eso somos católicos, porque es una celebración universal. Por eso que a veces hay un poco de conflicto o de confusión cuando se agregan o se quitan elementos de los rituales. Porque la persona dice, oh, pero faltaba esto. Entonces, hay variantes, hay rituales que tienen diferentes variantes y ahí sería bueno conocerlas. A mí me gusta mucho cuando el Padre Nick, por ejemplo, cuando va a celebrar la misa, él explica de qué plegaria eucarística está diciendo, porque hay varias. Entonces él está explicándonos cuál es. Y cada plegaria eucarística en la misa tiene un propósito. Tiene un texto que recuerda ciertos elementos. Hay una plegaria eucarística que habla del Génesis, desde cuando hemos sido creados. Otros tienen otros elementos que son explicados en cada plegaria eucarística. Por eso es que hay plegarias eucarísticas que son más apropiadas para funerales,
para misas donde se va a recibir se va a pasar a invitar a la comunidad que se confiese. Hay diferentes momentos en los que se van a utilizar, que van a ser más apropiados, pero los rituales son importantes. Los rituales nos permiten mantener estructuras en las celebraciones. ¿Okay? Y ha habido una evolución también en los rituales. ¿Okay? Entonces, estas preguntas nos llevan a pensar en una cosa, nos llevan a mirar los sacramentos de una forma. Dice, los sacramentos son nada menos que encuentros personales con Jesucristo y hacen presente y efectiva la obra salvadora de Cristo en nuestras vidas. Los celebramos de forma comunitaria, pero también hay un efecto personal. Porque si yo estoy en la misa, por ejemplo, y escucho el Evangelio, a pesar de que el Padre dé la homilía, el escuchar el Evangelio me puede llevar a mí a entender un mensaje, además de la homilía. O el Padre puede explicar un elemento importante dentro del Evangelio, pero yo entendí uno además de ese que el Padre está diciendo. Entonces el efecto de los sacramentos y la liturgia también tiene un efecto personal. Hay personas que dicen, no sentí. Y no está mal. Hay muchos teólogos y muchos padres de la iglesia, sobre todo Teresa de Ávila, que habla a veces de los momentos de aridad. Hay momentos en los que podemos ir a misa y decir que no sentí nada. Puedo hasta comulgar y decir, no sé qué me pasó. Le llaman momentos de aridad, como de sequía. Pero lo importante, más importante que dicen es, aun cuando estés en esos momentos, no te desanimes, no dejes de participar. Porque puede ser que tú estés más cerca de Dios de lo que tú te imaginas. Y no es tanto a veces lo que sentimos, sino es el efecto que tiene en nosotros. ¿Ok? Entonces, solamente para ponernos a pensar. Pues todo está basado en la fe. Todo está basado en la fe. Eso dice, por ejemplo, decir echando agua, y no, el agua bendita y no le cayó, dice, a mí no me cayó. Ya, gracias por mencionarlo. El Señor dice, hay personas que están esperando que el agua bendita les caiga, ¿no? Dice, uy, no me cayó a mí, entonces a mí no me bendijo el Padre. ¿Verdad? A medida que nosotros conozcamos las partes, vamos a empezar por la misa. A medida que nosotros conozcamos las partes de la misa y el efecto que tienen las partes de la misa en nosotros y como comunidad, vamos a poder entender de que desde la procesión hasta el envío por parte del diácono del Padre, que es el podemos ir en paz, cada uno de los elementos tiene un propósito y tiene una eficacia, o sea, cumplen una función y ya están ejerciendo un efecto en nosotros. Hay símbolos externos y muchos de nosotros culturalmente también nos necesitamos esos símbolos externos. Voy a viajar, no puedo viajar tranquilo si el Padre no me bendice, ¿verdad? Pero también puedo pensar, pero el Señor está conmigo, el Señor está presente, lo he recibido en la Santa Eucaristía. Esa es una gran bendición. Pero vamos a tener ciertas expresiones culturales que tampoco están mal, no contradicen, pero es como hemos sido criados también. Y algo que hace un momento dijeron, no sé si es correcto pensar en decir de que hemos hecho algo malo. Hace un momento estuve preparando una clase sobre la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, y me cuestioné bastante en pensar si para Dios lo que nosotros hacemos puede ser considerado malo. Lo miré de una forma que me hizo pensar de que Dios quiere que nosotros hagamos lo mejor que podamos, que seamos honestos y demos lo mejor de nosotros, incluso en la celebración de los sacramentos.
Pero no busquemos la perfección, busquemos la honestidad, la sinceridad. Como esa persona que se puede autoflagelar o decir, soy malo porque no sentí nada en la misa, estuve distraído. Bueno, el Señor sabe que nosotros a veces llegamos distraídos a misa, sabe que tenemos preocupaciones. El Señor sabe absolutamente todo lo que pasa en nuestro corazón y en nuestras mentes, pero Él también reconoce y nos deja saber a través de las oraciones de la liturgia que como comunidad estamos haciendo una oración más importante, sobre todo por los que están en peor situación que la nuestra. Si nos preocupa, qué sé yo, una situación actual como, no sé, seguridad o que mi familia esté protegida, con la balacera que ha pasado nuevamente en una escuela en California, pensar en nosotros, pero como iglesia recordamos que hay personas que están pasando cosas mucho peores en otros lugares y nos solidarizamos con esas personas. Entonces, siempre, aun cuando nosotros pensemos de que no estamos siendo lo suficientemente fieles, lo estamos siendo y el Señor lo recibe. Solo que a través de la oración y la perseverancia nosotros vamos a poder seguir dando frutos. ¿Okay? No solamente son los frutos que yo siento que deben darse, tengo que ser humilde. No es necesariamente eficaz el agua bendita si me cae en la mano o no, porque más que el agua bendita es realmente la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando una de las lecturas más importantes que ya es ahora que se viene el viento es Juan el Bautista hablando en el desierto: preparen el camino del Señor, ¿verdad? Hagan derechos sus caminos. Y cuando se le acercan los fariseos, sobre todo en el Evangelio de Mateo, cuando se le acercan los fariseos y los saduceos para bautizarse también, la traducción de la Biblia latinoamericana dice que se le acercaron porque vieron que él estaba bautizando personas. Y Juan el Bautista le dice: ¿ustedes creen que por venir a bautizarse se van a salvar del castigo que se les viene? Mateo habla, cuando se escribe el Evangelio, Mateo tiene claro quién es su audiencia, quienes van a leer ese Evangelio. Son personas que se autoproclaman los buenos judíos. Pero más adelante, en ese pasaje, en Mateo 3, del 1 al 12, le dice: den frutos buenos y arrepiéntanse, y que esos frutos sean frutos de su arrepentimiento, porque no basta con decir yo soy descendiente de Abraham. ¿Okay? Dar frutos a través de los sacramentos y de la celebración de la liturgia, poniéndolo en lo más sencillo que podamos, el ejemplo más sencillo que nos podamos sentir identificados. Sabemos que nuestro estacionamiento es pequeño y nosotros en la misa nos damos el saludo de la paz, pero cuando salgo se acabó la paz. ¿Y dónde está el fruto? Le damos paz, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros nos envolvemos más en el conocimiento de la liturgia y de los sacramentos, vamos a poder vivirlos mejor. Hay personas, y así es en otros lugares, hace muchos años, una señora me dijo: yo quiero ir a confesarme, pero tengo miedo de confesarme. Yo la escuché y le digo: a mí no me daba miedo, a mí me daba vergüenza cuando era chico, porque pues le va a contar al padre lo que he hecho, conoce a mi mamá, conoce a mis hermanos, y sabe que lo voy a contar que me peleaba con mi hermana casi toda la semana y me he cambiado. Pero el padre a mí él me dijo esto:
el que me confesaba, me dice, ¿tú quieres mucho a tus papás? Sí, yo los quiero muchísimo. ¿Y ellos te quieren a ti? Claro, me lo dicen todo el tiempo. ¿Y te gustaría que te lo digan a cada momento, todos los días? Y le digo, así como a cada momento no, porque ya sería muy empalagoso, pero sí, que me lo digan todos los días, sí. Me dice, imagínate que Dios te quiere decir todos los días que te ama. ¿No te gustaría escucharlo? Claro. En el sacramento de la reconciliación, el Señor te dice que te ama y que está presente en tu vida, no importa lo que pase, no importa lo que hayas hecho. Él te perdona. Pero Él quiere que te arrepientas. Él quiere que hagas un esfuerzo por mejorar. El Padre me dijo, tú te vienes confesando todas las semanas que te peleas con tu hermana. Llegará el día en que ya no te pelearás con ella, te pelearás con otro hermano. Pero al menos con ese ya no. Eso me dijo el Padre en la confesión. Me hizo pensar muchísimo, y eso fue lo que le compartí a la señora. Y luego, ¿por qué le va a dar pena? ¿Por qué le va a dar miedo? Reconocer que tiene una falta, me parece que ya lo hizo, parece que ya se arrepintió, pues no se tiene que confesar aquí, no me diga nada, pero ahora solamente vaya, dígalo y reciba el amor de Dios. No sé si se confesó, no la volví a ver porque yo nunca pasaba por ahí los días que había confesiones en la parroquia, pero la vi diferente después del Señor. La vi con otro semblante. Posiblemente se fue a confesar, se liberó de esa carga que llevaba, que no era necesario que la lleve, y dejó que el Señor la cargue por ella. Entonces, la forma en que nosotros vivimos los sacramentos nos ayudan a ser mejores personas y nos ayudan justamente a eso que acabamos de ver, a ser partes de esa misión salvadora. Porque así como el Padre me ayudó a mí a entender que era el sacramento de la reconciliación y lo hermoso que es el sacramento de la reconciliación y lo necesario que es, así igual yo le pude compartir a la señora y ojalá que ella se lo haya compartido a alguien más. Somos agentes evangelizadores. Compartimos esa buena nueva, que es una buena nueva que nos alegra. No es una buena nueva que sea, sí, pecadora, sí, pecador. Tenemos que reconocer que hay una presencia o hay una actitud maligna que nos invita a lo opuesto, que nos invita a seguir siendo esclavos de nuestras propias limitaciones, pero igual, así es como también tenemos la liturgia y los sacramentos, que nos recuerdan, que nos ayudan, que nos animan y que nos acompañan para que podamos tener presente al Señor. Momentos de oración. Hay una práctica muy bonita que tuve la oportunidad de generar un hábito, que últimamente, bueno, desde que nacieron mis niños tuve menos tiempo para pensar antes de cerrar los ojos, porque apenas tocaba cama me quedaba dormido. Pero el acto de conciencia, el examen de conciencia, ¿cómo me ha ido? ¿Qué me pasó hoy día? ¿Qué he hecho? Y antes de dormir pedí, Señor, hoy día me fue más o menos, ayúdame que mañana me vaya mejor. Y me acuerdo, porque no lo digo con mucho orgullo, pero a veces cuando voy rápido, cuando voy tarde, manejo muy rápido. Y ya se me hizo un hábito a veces, cuando no tengo que llegar muy rápido, igual le piso y quiero llegar rápido. Pero ahí me acuerdo, a lo mejor hay otras personas que realmente tienen una urgencia y ellos necesitan pasar antes que yo. Y los dejo pasar. Bueno, el verdad se enoja, pero hago incluso hasta que mi forma de manejar sea más cristiana. Porque pienso que puedo contribuir en algo. ¿Verdad? Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos seguir teniendo presente en nuestra vida diaria la eficacia de los sacramentos. Que no sea solamente en el momento en el que estoy o solamente mientras estoy en la misa. No, va más allá. ¿Ok? Pero volviendo a la liturgia de la iglesia, ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? En la liturgia de la iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual,
Durante su vida terrestre, Jesús iniciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual, anunciaba lo que le iba a pasar. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre. Una vez por todas, es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan, y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues su muerte destruyó a la muerte. Y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa en la eternidad divina, y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Mantenemos pecadores, sentirnos esclavos del pecado y de la muerte. Tiene un punto de quiebre, se rompe, deja de tener efecto. Nosotros en nuestra condición humana y en nuestro entendimiento le podemos tener miedo a la muerte, ¿ok? Es normal tenerle miedo a la muerte. Pero quienes han experimentado la partida de un ser querido en un ambiente de mucha fe, en un ambiente de mucha oración, de mucho acompañamiento, y donde celebran que esa persona ya se encuentra ante la presencia del Señor, nos ayuda a mirar de que nuestra humanidad y nuestra limitación y nuestro fin no acaba en la muerte. Y eso es principalmente a través de la fe. Una vez más a través de la fe, en la que nosotros vamos a reconocer que la muerte ya no es un problema. La muerte nunca fue un problema. La muerte es solamente un paso hacia un nuevo estado, de estar en un estado de gracia, en la presencia del Señor. Entonces, a través de los sacramentos y la liturgia, y de cómo nosotros celebramos la liturgia como comunidad, como iglesia, nos damos cuenta de que Cristo es el centro de todos los sacramentos y es el centro de nuestra liturgia. ¿Ok? Cristo es el centro. Nuestra liturgia y nuestros sacramentos son cristocéntricos, se basan en Cristo, en su promesa y en su misterio pascual. Ahora, el misterio pascual está vivo, y para eso vamos a ver qué pasa en Juan 20:21, 20 del 21 al 23. ¿Qué dice Juan 20, 21 al 23? Como Cristo fue enviado por el Padre, así Cristo envió a los apóstoles a continuar su misión a todos los confines de la tierra. Los apóstoles fueron enviados no solo a predicar, sino también a santificar y a hacer presente y efectivo el misterio pascual de Cristo en las comunidades locales y a través de la liturgia. ¿Alguien tiene Juan 21 al 23? Juan 20, versículos del 21 al 23. 20 del 21 al 23. A ver. De 21 al 23. Juan 20, versículo 21 al 23. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabras de Dios. Los sacramentos fueron una gracia de Dios confiada a los apóstoles, quienes se les confió esa misión. Jesús, en diferentes evangelios, vemos que envía a sus discípulos en diferentes misiones: para expulsar demonios,
para bautizar, para curar, para sanar. Y de alguna forma los sacramentos nos recuerdan ese envío, esa misión. Pero también nos hacen pensar en que todo viene a través de una gracia. Y hay ministros instituidos para celebrar esos sacramentos. Afortunadamente los apóstoles que cumplieron esa misión también le confiaron esa misión a otros sucesores. Y por eso que tenemos a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, que también en sus funciones fueron evolucionando desde las primeras comunidades cristianas. Pero vemos de que ellos no actúan por cuenta propia, ellos no pueden actuar por cuenta propia. Ellos actúan a través de la gracia que Jesús les da a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también tiene mucho que ver en los sacramentos. Es el agente eficaz de los sacramentos. Entonces, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los apóstoles recibieron una gracia especial del Espíritu Santo para realizar esta tarea, actuar en la persona de Cristo por el bien de todos. Un regalo que ellos en retorno confiaron a sus sucesores, los obispos y los sacerdotes, a través del sacramento de las órdenes sagradas. Entonces, ¿qué es la liturgia? Ya al punto más concreto, ¿qué es la liturgia? La liturgia es una celebración pública del misterio de Cristo. Celebración pública del misterio de Cristo. A través de la liturgia, nuestro Padre Celestial es alabado y honrado como fuente de todas nuestras bendiciones. Alguien por ahí dijo que los rituales también eran una forma de darle gracias a Dios. Totalmente correcto. La liturgia cristiana no solo recuerda los eventos que nos salvaron, sino que además los hacen presentes y efectivos en nuestras vidas, lo que vimos al inicio. El misterio pascual de Cristo es celebrado en la liturgia, no solo es repetido, es celebrado, es actualizado. Cada vez que se celebra la liturgia, el Espíritu Santo nos cubre, así como Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa su acción salvadora en nosotros, con nosotros y a través de su iglesia. ¿Ok? Entonces, ahora viene la siguiente parte. Los sacramentos. Gálatas 2, versículo 20. ¿Sí? Gálatas 2, versículo 20. ¿Ahí lo encontró? ¿Sí? A ver. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿A qué nos recuerda eso? ¿O qué nos hace pensar ese versículo? Y ahora no vivo yo. Entonces, ¿quién vive?
Cristo vive en mí. ¿En quién? En mí. Porque ya supuestamente el Espíritu Santo está en mí, entonces, como Juan Pedro dice que ya no soy yo el que... Lo que yo vivo en mi carne, lo vivo con la fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Dios, porque me ofrezco a Dios. Se lo pongo de esta manera. Un acto natural, como lo que mencioné hace un momento, un acto natural que nos trae muchas emociones, muchas reacciones, es la pérdida de un ser querido. Es inevitable que sintamos, sobre todo si es una persona muy cercana y muy querida, es muy difícil que podamos evitar sentir pena, ¿verdad? O sentir tristeza, hay muchas emociones, ¿ok? Y lo que dice aquí es, lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Si no tuviese fe, simplemente sería frío, qué tristeza, y mañana es otro día. Mira, ahí quedó. Pues ya. Pero con la fe, ¿qué pasa? Yo te voy a dar un ejemplo entonces. Nosotros como catequistas que plantamos esa semillita con los niños, ¿verdad? Entonces les estamos allí dando ese granito de fe. Le estamos transmitiendo lo que nosotros nos transmitieron y que nosotros crecimos y que seguimos creciendo con fe. Y como tú dijiste al final, cuando una persona muere pero está rodeada de fe, no sentimos tanto el dolor, porque decimos, ya está en mejor vida. Y así nosotros como catequistas con los niños le estamos plantando esa fe que nosotros fuimos desarrollando a través del tiempo. Y si no les damos a los niños esa constancia de todos los sábados y decirles qué fue lo que aprendiste en esta semana, y dices, pues no hay nada, no hay fe. Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros como catequistas tenemos una misión muy importante, pero nuestro premio a veces es algo ingrato. ¿Por qué se los digo? Porque nosotros sembramos la semilla, pero en muchos casos nosotros no vamos a ver el fruto. El fruto vendrá después, en el tiempo en el que el Señor lo considere conveniente. Pero a través de mi fe, yo puedo seguir orando y puedo seguir recordando a cada una de esas familias a las cuales mi experiencia y testimonio de fe pueda en su momento ayudar a crecer y a recordar y a facilitar ese encuentro con Cristo. ¿Ok? Eso es todo lo que yo puedo hacer. Ahora, volviendo al ejemplo que les daba, puedo como humano tener muchas emociones a través de ciertos eventos en mi vida, pero a través de la fe tienen un nuevo y mejor sentido, porque no solamente es la tristeza, no solamente es la alegría, no solamente es la emoción o el temor. A través de la fe, número uno, recuerdo que alguien ya padeció por mí, y que si una persona tiene que partir de este mundo, va a un lugar mucho mejor. A través de la fe tengo esa esperanza y ese consuelo. El hecho de celebrar el sacramento de la reconciliación, recordar que el Señor ha sido paciente desde nuestra creación y que sigue siendo fiel a su promesa de amarnos y de cuidarnos. El sacramento del matrimonio, puedo seguir con todos los sacramentos. A través de la fe, los sacramentos nos ayudan a entender cuál es el propósito de nuestra vida a través del misterio pascual, a través del sacrificio que hizo Jesús. Ahora,
hay algunos sacramentos que en nuestra actualidad, en nuestros tiempos y en la forma que nuestra cultura a veces celebra los sacramentos, vemos que el aspecto espiritual o el aspecto de la fe es relegado por los símbolos o por los elementos externos, ¿verdad? Y nosotros podemos mirar, lamentablemente, en algunas situaciones, no sé si cultural o generacional, no sé, no he podido analizar bien qué está pasando ahí, pero estoy viendo de que amigos míos, católicos, no muy practicantes, me preguntan dónde pueden llevar a bautizar a su hijo, porque ya le toca. Entonces le pregunto, pero ¿para qué quieres bautizar a tu hijo? Pues porque él va a ser mi padrino, él va a ser mi compadre, y ella va a ser mi comadre. ¿Y ahí qué más? Pues va a ser la fiesta. ¿Qué más? Y entonces, ¿sí me entienden? ¿Ven a dónde voy? Entonces, eso es por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, personas no cristianas, no católicas, que ven, ¿no?, a una familia practicando su fe y le dicen, oye tú, ¿para qué vas tanto a esa iglesia? ¿Cuándo es tu? Bueno, pues es mi comunidad, mi iglesia, nosotros celebramos juntos, bauticé a mi hijo en esa parroquia y pues, ¿no? Mi familia y yo, mi hijo, somos parte de esa comunidad y cuando necesitamos alguna necesidad, ellos oran por mí, yo oro por ellos y rezamos en comunidad y somos parte de esa familia, de esa iglesia. Yo no siento eso, yo no tengo eso. ¿Y qué necesito hacer para ser parte de esa familia? Es todo lo opuesto, ¿no? Personas que ven que otras personas no están solas, que hay una comunidad detrás de ellos y sienten esa curiosidad, ese interés de querer ver qué hay ahí. Esta persona se siente tan cómoda y tan feliz yendo. Y otros pues ven como la necesidad de cumplir con un requerimiento, ¿no?, para que sus eventos sociales sigan, ¿no? No es condenar ni decir, pero simplemente poner en una balanza. Nosotros que estamos estudiando los sacramentos, decir, ¿qué pasa si celebro un sacramento sin fe? O sin un interés de que ese sacramento me ayude a seguir creciendo en mi fe. Por ejemplo, charlas para papás y padrinos, para el bautizo. Si yo les digo a los papás, esas charlas van a durar, son 3 días seguidos y van a durar 5 horas cada charla, ¿no regresan? ¿Por qué? Falta de tiempo, No hay tiempo para eso. Sí. ¿Y por qué no hay tiempo? Porque no logramos, Falta de fe. no nos Falta de interesa. Falta de entendimiento, falta de fe, se podría decir. Pero yo pienso que más que nada no, vivimos en una cultura que nos invita a hacer todo tan rápido que no nos ponemos a pensar en... Y yo soy parte de esa cultura. Yo no sé si desde que era chico me desesperaba leer instrucciones. Yo trataba de averiguar cómo funcionaba, lo armaba según me parecía y no funcionaba. Pero a veces no, a veces sí, tenía que ir al manual y ver cómo desarmaba el carrito y todo, ok. Entonces, no hay un manual, pero sí hay una instrucción. Y las charlas bautismales son como esas instrucciones. O deberían tener los elementos que nos hacen pensar, papás, padrinos, sepan cuáles son sus responsabilidades. Fuera de la iglesia, con su familia, el bienestar de sus hijos, que crezcan sanos, que tengan un techo, que tengan alimentos, que tengan comida, que llevan un ambiente saludable, psicológica y emocionalmente, que se eduquen, que se formen, que hagan deporte, que coman saludable. Todos los elementos, dice, wow. Sí, pues tener hijos es una serie de reglas.
¿verdad? Espiritualmente igual. ¿Qué implica que yo lleve a bautizar a mi hijo? Significa que el primero que asume la responsabilidad soy yo, como padre. Porque mi hijo de 6 meses no va a manejar a la iglesia, lo tengo que llevar yo. Los hábitos de rezar en casa, de tener una comunicación con Dios, tiene que partir primeramente por mí. Entonces así uno le va explicando, pero también le va explicando los beneficios, por decirlo de alguna forma. Usted quiere que su hijo crezca en un ambiente saludable, que sea colaborador, que sepa entender por qué hay normas y hay reglas, que no son autoridades, ni no son cosas autoritarias, que es para que todos podamos vivir en comunidad, como familia, igual en la iglesia, ser parte de una comunidad, aprender a servir, aprender a ayudar al prójimo, ser solidarios, etc. Pues si no quiere nada de eso, entonces no tiene sentido que lo haga. Y a veces mis amigos los que me preguntan, pues saben que trabajo en la arquidiócesis y piensan que yo les voy a conseguir una tarjetita mágica para que el padre pues, les pase sin la charla, ¿no? O sea, me dicen, oye, ya pues dame tus contactos, tiene un bautizo así rapidito nomás, ¿sí? Porque la fiesta va a empezar. No los desanimo, pero les digo, anda a misa, a esta comunidad, a veces los he mandado acá, anda a misa, fíjate si te gusta la comunidad, si quieres ser parte de esa comunidad, y habla con el padre. Yo los primero los mando a misa, pues ni eso quieren. Entonces van a averiguar por otros lugares. Entonces, Disculpe, ok, sobre eso también, ahorita es que llega el tema, es importante que tengo cómo poder platicar algo. Hace como unos 3 años, o sea, yo como 2 años que no vine a dar clases de catecismo, que no salí. Entonces yo traje como 3 niños que vivían alrededor de mi casa, o sea, vecinos, entonces yo los traje para que estuvieran en clases de catecismo, hicieron la primera comunión y todo. Y empezaron los papás que no estaban muy contentos y cualquier cosa. Bueno, ahora regresé este año, igual habían ahí niños y me dice, oh, ¿vas a ser catequista? Sí, ok, entonces pues, digo, si quieres mandar a los niños está bien, yo te los puedo llevar. No, dice, fuimos a una iglesia que está en creo que es en la Monticello, por la Belmont más o menos, no me acuerdo muy bien el nombre. Y me dice, mira, dice, la iglesia ya de la Merced, dice, son 2 años de clases de catecismo. Y aquí, dice, en esta parroquia es 1 año de catecismo. Pero, lo más importante es que esta iglesia nos llama a los papás, justamente la clase de catecismo es después de la misa. ¿Ok? Entonces termina la misa, vienen los niños de catecismo, vienen los padres de catecismo a la misa de los domingos. Da los domingos las clases. Los catequistas van a dar catecismo los domingos. El padre les da charlas durante el catecismo que tienen los niños. El sacerdote se junta con los papás y les dan charlas que realmente, y justamente son unos compadres míos, son vecinos, inquilinos míos, y me dicen, o sea, están tan felices porque dicen, o sea, que nosotros, padres, no sabemos nada de lo que nuestros hijos están aprendiendo, y el padre nos está inculcando cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos. Nos está catequizando. Exacto. Entonces, digo, no, pues eso es maravilloso. Mi parroquia eso no tiene. Bebé. Sí tiene. Sí tiene. Perdón. Sí tiene. Pero no los domingos, no así como él me está comentando. Le voy a decir una cosa. Es lo que yo digo, no, o sea, yo digo que no. Partamos por el principio. Partamos por el principio. No todas las parroquias tienen la misma capacidad de soporte y de ayuda. ¿Ok? Para que el sacerdote
vaya a estar con los papás, significa que hay otro sacerdote que está celebrando la misa en la parroquia. ¿Okay? No puede estar el sacerdote dando misa y dando charla al mismo tiempo. No somos No, el padre da primero la misa, que es la misa a las 11 de la mañana, y a las 12 él termina la misa. Los niños se van con sus catequistas y el sacerdote terminó su misa, dio su bendición y se lleva a los papás a darles sus charlas. Si no hay misa después de las 12. Pero que hay 4 ya. Claro, eso es lo que voy. No tiene que haber misa porque es solamente un solo sacerdote también en esa iglesia, no hay otros sacerdotes. Entonces, el horario de las misas, la disponibilidad de los catequistas y a lo mejor la costumbre ya de la comunidad de que se dé el catecismo los domingos ayuda a que se dé esa cosa, esa forma. Ahora, pero es muy bueno para los papás, o sea, yo no estoy diciendo que no, pero que sí hay en esta, pero aquí también hay formación para papás. Claro. Sí, pero ojo, los domingos. ¿ya? Pero otra cosa más. Hay muchas parroquias que tienen la misa y de ahí tienen el catecismo, o tienen la misa y de ahí tienen rica. Hay parroquias que no tienen disponibilidad los domingos por aspectos del estacionamiento, por muchas razones. Pero en cuestión del tiempo, que eso es lo que a veces a muchos papás les llama la atención, el único sacramento, la única preparación sacramental que hasta ahora no tiene una guía que exija que sea 2 años, que en la práctica, yo trabajo para la arquidiócesis, trabajo en una oficina donde se dan esas normas, la confirmación sí es de 2 años para todas las parroquias, sin excepción. Ningún obispo va a celebrar ningún sacramento de la confirmación si es que no cumple la parroquia con esas indicaciones, esas guías de que la confirmación se tiene que hacer en preparación de 2 años. Hay algunas parroquias que se vieron forzadas a pasar su programa de confirmación de 1 año a 2 años, pero en la comunión lo pasaron a 1 año. Es criterio del sacerdote, es una necesidad pastoral que el sacerdote está ofreciendo a la comunidad. Mi mensaje no es eso, mi mensaje es que, miren, por ejemplo, los sábados cuando están dando clases de catecismo, dicen que los domingos hay para los papás, ok. Mi mensaje es, por ejemplo, los papás vienen con sus hijos al catecismo, trayendo a sus hijos. Ellos tienen el tiempo, o sea, a lo mejor a veces no tienen tiempo de traer a sus hijos ese sábado. Okay. Entonces, mire, pierden tiempo en traer a sus hijos, a recogerlos, y el domingo venir acá, entonces por eso no hay mucha asistencia. Pero si ese día, sábado, si el sábado fuera exclusivamente para los papás y fuera para los niños, o sea, nosotros dando catecismo, y alguien que esté con los papás durante eso, pienso que eso ayudaría mucho. Hay muchas parroquias que lo tienen. Exacto, eso es lo que les digo. Ya no hay muchas parroquias que pero aquí también lo tenemos. Pero lo que te voy a decir, por ejemplo, los niños que van a hacer su confirmación, los padres vienen 2 veces por mes a una charla que están muy padres, la verdad. Y donde el padre ha estado dando las enseñanzas los últimos 2 domingos. Y los padres que van a hacer su primera comunión también vienen a enseñanzas 2 veces por mes. Se juntan, se dividen esos dos y vienen por casi alrededor de 8 o 6 meses va a durar su formación de ellos también. Pero lo que pienso que también tiene que ser muy importante, y ese mensaje va para ustedes, catequistas, ¿ok? Que los papás vengan a una charla extra o no, va a ser bueno, ¿ok? Siempre va a ser bueno que reciban una formación a nivel de adultos. Pero lo que me he dado cuenta cuando he visitado programas de catequesis en diferentes parroquias, y también hablo con los papás que están esperando allá afuera o están en el estacionamiento, que no quieren entrar, que no se les puede obligar. Oiga, ¿y usted habla con la catequesis un niño? No. Pero no le interesaría saber qué es lo que su hijo está aprendiendo. A lo mejor le están enseñando a su hijo a rezar antes de comer, pero en su casa no reza, y el niño pues dice, ¿a quién le creo? O sea, lo estamos confundiendo, muchacho. Dice, pues sí, pero pues no, es que esas cosas no son para mí. ¿Usted no quiere que su hijo reciba lo mejor, que crezca bueno, que sea un muchacho obediente, sano, que lo obedezca? Claro, claro que sí. Entonces, pídele ayuda al catequista para que el catequista le cuente a usted
¿Qué es lo que el niño aprendió? Y usted por ahí, oye, acuérdate, el catequista te dijo que no debe responder a papá. Entonces ahí usted le está sacando ganancia a lo que su niño está aprendiendo. Usted en casa lo está trayendo. Entonces, invitación para ustedes. A lo mejor la estructura del programa o el tiempo que tienen que entregar a los niños, pero a lo mejor darse un tiempo. O hablar con Mario y decir, Mario, a lo mejor tenemos que programar, mientras estamos dando una actividad o algo, los catequistas podamos tener unos 5 minutos, una charla con los papás, algo breve, para saber cómo le está yendo el niño en casa, para escucharlos a los papás, en lo que ellos también necesitan apoyo. Porque un niño que llega a la catequesis, no esperemos que es un niño que ha dormido 8 horas, que es un niño que ya se desayunó, que un niño que en su casa no hay ningún problema. No sabemos el mundo de cosas que le está pasando. Entonces, y los padres son parte de ese mundo. Entonces nosotros estamos ayudando a que el niño tenga un encuentro con Cristo. También tenemos que preguntarle a los papás si ellos también han tenido un encuentro con Cristo. Y las charlas pueden ser muy buenas, y a lo mejor un buen modelo es misa, charla. Extendemos la experiencia de la liturgia en una charla. Pero eso tampoco significa de que eso es lo más eficaz, porque igual pueden salir de la misa más charla y en el estacionamiento otra vez, ¡oye, muévete! Entonces, nada nos garantiza, es cómo me lo están enseñando de una forma que lo entiendo, cómo yo hago conexión en mi vida con eso que estoy escuchando y cómo lo puedo poner en práctica. ¿Okay? Nosotros como catequistas, ya se lo dije varias veces, somos facilitadores de un encuentro con Cristo. El niño y el joven necesitan tener una experiencia de Cristo a través de la catequesis. Ustedes, por favor, no les ayuden a memorizar oraciones. No los están ayudando. Ayúdenlos a través de su propia experiencia de oración a que los niños puedan encontrar su mejor expresión de oración. De pie, por eso yo les digo a ustedes, de la forma en que les guste orar, sentados o de pie, háganlo. La postura, acostado, si es que no se va a quedar dormido. Eso ya es meditación profunda. También. Se queda con el como les conté, créeme que yo me quedé con rosal en la mano. Lo más importante es que ese niño, al final del año de la catequesis, haya conocido y haya experimentado un poquito de ese Jesús del que nosotros le hemos hablado. Porque, como usted bien me dijo, señora, nosotros como catequistas les damos lo mejor, sembramos la semilla, pero no vamos a estar ahí todo el tiempo para seguir regando esa semilla. Y además los tenemos por 1 hora y media, una semana, que no sabemos cómo va a continuar después de la catequesis. ¿Sí me entienden? Hay mucha disfuncionalidad en las familias, y las familias necesitan ser escuchadas. Las familias necesitan mucho apoyo. Si nosotros ya hemos conocido a Cristo de una forma que nos animó a servir en este ministerio, ayudemos a que los papás también conozcan a ese Jesús que nos invita a ser pacientes, que nos invita a ser cariñosos, que nos invita a vivir en familia, a rezar, a compartir en la mesa, a ser generosos, a ser solidarios. Y así la catequesis se extiende. La liturgia se extiende y los sacramentos se celebran permanentemente. Ni siquiera hemos tocado los 7 sacramentos, ni siquiera los hemos mencionado, pero ya los estamos envolviendo todos aquí. Así, además quería darles una, como mamá de familia, tuve una gran experiencia aquí en la Merced. Escuchaba comentarios negativos acerca de la Merced y de la enseñanza y todo lo demás en el catecismo, pero decidí experimentar. Puse a mis 3 hijos, se prepararon para la primera comunión todos 3.
Por eso se me tardó tantito en eso de que si los hacía que se preparen aquí o en otra iglesia, por eso de los comentarios. Hice la primera comunión con mis niños, les hice hacer eso y la confirmación. Fue una experiencia increíble como madre de familia y como esposa. Quedé maravillada, no es porque esté ahorita aquí en mitad de los maestros, y quedé maravillada de lo lindo que les enseñaron, y aparte de eso, las reuniones que hacían con los padres de familia, los diáconos, las charlas. Créame, de eso le voy a decir algo. Tenía yo una prima que no quería saber nada de lo que es iglesia, nada más porque la cuñada le agarró a la niña y le trajo acá. Dijo, no te preocupes, yo le llevo, pero con el fin de que ella hacer la primera comunión. Y así hizo cargo la cuñada. ¿Sabe qué pasó? Al final de la historia, todas las reuniones impactaron el corazón de esta prima, que hace como unos 2 meses se casaron eclesiásticos. Ella hizo su confirmación con uno de sus hijos, que aún no se había hecho la confirmación. Ella se apegó más a la iglesia, se apegó a Dios, y, o sea, hizo todos los sacramentos que a ella le faltaba. Y ella era alguien que no creía en el matrimonio eclesiástico, terminó casándose. Impactó mucho en eso, impactó mucho en mi hogar. Mi esposo, que no creía en eso de estar viniendo a misa los domingos, empezó a venir y vio lo importante que era. O sea, yo le voy a decir, estoy muy agradecido por el trabajo que todos los que están aquí, los que quizás están faltando, han hecho, los diáconos que faltan, el padre, el psicólogo, hicieron un excelente trabajo. Yo quedé maravillada, de verdad, es un trabajo arduo. Es muy importante que nosotros, que somos ministros de la iglesia, que somos personas visibles, porque mucha gente ya sabe que somos catequistas, que venimos de la parroquia, que nosotros demos testimonio del efecto de lo que estamos enseñando, porque nadie puede enseñar lo que no conoce. ¿Okay? No podemos hablar de oración si no hemos orado genuinamente. Puedo repetir, puedo leer, puedo citar el catecismo, y puedo, como alguna vez la catequista que me enseñó lo que no se hace, les leía: el sacramento del bautismo es una forma de encontrarnos con Cristo. Los niños, me sentía mal de ver a esos niños en el salón de clase. ¿Qué es lo que nosotros revelamos, aun cuando no nos demos cuenta? Porque el ministerio de la catequesis es una responsabilidad muy grande. Ustedes están respondiendo a un ministerio muy importante. Junto con la evangelización son los ministerios más importantes y el fundamento de la iglesia, el propósito de la iglesia. Vaya y hagan discípulos, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y enseñen lo que les he enseñado yo. No se olviden que estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Pues es importante que nosotros recordemos todos los días, antes de prepararnos para nuestra clase, mientras nos preparamos, durante nuestra clase y después de nuestra clase, que nuestra misión es formar discípulos misioneros. ¿Y cómo se hace eso? Pues aprendiendo a ser discípulo misionero. Porque yo lo que sé de carpintería lo sé de cocinero, que no mucho. Pero si veo un carpintero y me interesa y lo veo hacer, puede ser que un día yo me anime a hacer lo que él hace, y puede ser que algún día me salga tan bien como le sale a él. Entonces ese es el principio del discipulado, el que aprende mirando. Pero si estoy en misa como catequista y estoy mirando mi celular en el ofertorio, ya tengo mi sobre en mi mano, ya me preparé, pero cuando el ofertorio es el momento de la ofrenda. Ahora van a ver en la parte de la misa la importancia del ofertorio, ese canto
esa alabanza, esa petición que vienen después de las intercesiones. O sea, todos esos momentos de la misa me están revelando algo. Pero como el Padre no está hablando, y mientras el Padre está haciendo algo ahí en el altar y no me ve, porque está preparando los cálices y todo, entonces ahí ya puedo. Pero mis niños me están viendo, porque saben hasta dónde me siento. Hasta cuando se cambia de sitio, se lo dice. Entonces ustedes son personas visibles, y como personas visibles van a ser observadas por las personas que los admiran, y sus niños muchas veces a ustedes los admiran. Cuando le dicen maestra, maestro, no es un título simplemente que le dicen a las personas mayores. Ellos realmente creen que ustedes son maestros y maestras, maestros de la fe. Entonces, practiquen como maestros de la fe. El bautismo, ¿a qué nos llama? Mandándonos un poquito de regreso a la clase. El sacramento del bautismo, ¿a qué nos llama? ¿A qué somos invitados a través del sacramento del bautismo? A ver, uno por uno. Cristo. Tener el Espíritu de Dios. Ok. Ser discípulos. Ok. Ser iglesia. También. Ser sacerdotes. Profetas y reyes. ¿Qué significa el ser sacerdote, profeta y rey? ¿Cómo interpretamos eso? Profetizar. El sacerdote no es el que va a dar la misa, algo así, sino mismo el sacerdote enseñando, como dice, evangelizando, profeta igual, ¿no? Porque estamos llamados a hablar como Jesús hizo, a llevar a Jesús, a no tener miedo a decir las cosas que pasan. Eso es ser profeta y ser rey, porque somos hijos de un rey ahora y tenemos que vivir con esa dignidad de reyes que podemos poseer. Y también tenemos de ser sacerdote porque nuestra vida es también un sacrificio para Dios. Pues yo digo que ser sacerdote es que la gente viva para siempre, sacarlos del pecado, una vida que Dios espera de cada uno para tener vida eterna. Es el trabajo de sacerdote. ¿Alguien más? O sea que un rey no debe ser esclavo. Entonces, la persona que debemos de ser rey, porque no debemos ser esclavos del pecado. Okay. A mí me explicaron esto. Okay. Hay muchas interpretaciones, hay muchas formas de analizar estos tres títulos que se nos son concedidos en el bautismo. Pero también me explicaron eso. Profeta, tenemos que anunciar, como los profetas, anunciar la buena nueva, evangelizar, pero también ser capaces de denunciar, como muchos profetas lo hicieron. ¿Ok? Reyes, en la imagen de Cristo, como Rey de Reyes, Él no es un rey que vino a ser servido, es un rey que vino a servir. Es un modelo totalmente diferente de rey. Es un rey que protege, cuida y vela por las personas que están bajo su reinado, por decirlo así. Su pueblo. Y son coherederos con él de ese reino. ¿Ok? Sacerdotes. Pero todo con el tema de la liturgia. Entonces, si han visto los libros litúrgicos, sobre todo el misal romano, en los títulos donde el sacerdote dice algo, dice celebrante, y abajo dice pueblo, en la parte que le toca. Pero nosotros como pueblo no estamos mirando pasivamente lo que está sucediendo en la misa.
El sacerdote es el celebrante principal, pero nosotros estamos concelebrando como sacerdote. ¿Ok? Y fuera de eso, nosotros estamos ejerciendo un sacerdocio, como lo mencionaron, que también es un sacrificio. No estamos hablando del sacerdocio de la orden sacerdotal, que ha sido institucionalizada como un sacramento, sino del sacerdocio como seres de la comunidad, como parte de la comunidad de fe. ¿Okay? Somos miembros activos que también participamos, celebramos y actuamos, ejercemos una acción también en la comunidad. ¿Ok? Entonces esos 3 puntos. Pero volviendo a lo que les pregunté, ¿a qué nos invita el bautismo? ¿A ser miembros de la iglesia? ¿A salvar vidas? A ser hijos adoptivos de Dios. Hijos adoptivos de Dios. A unirnos con Cristo. A unirnos con Cristo. ¿A qué más nos invita el bautismo? A lavarnos de los pecados. Sí. El pecado original. El pecado original, ¿ok? Se están acercando donde les quiero traer. ¿A qué más? A ser miembros de una iglesia. Hay varios que no dicen nada, me pregunto por qué. A tener el Espíritu Santo con nosotros. Muy importante. A recibir la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? A renunciar al pecado. A renunciar. Bueno, pero... Es para... Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Inicialmente el bautismo era de adultos. ¿Ok? El bautismo de infantes fue una evolución o fue una transformación a través del tiempo. El bautismo, lo que le quería comentar, es alguien lo dijo por ahí, pero se los digo de esta manera, es una invitación como miembros de la iglesia, porque el bautismo nos hace miembros de la iglesia, pero es una invitación a ejercer nuestro rol como discípulos misioneros, y eso envuelve la práctica de los demás sacramentos. ¿Por qué? Porque como miembro de la iglesia voy a poder celebrar los otros sacramentos. Por eso es muy importante que nosotros miremos los 3 sacramentos, lo que conocemos los sacramentos de iniciación, y en el orden en el que son celebrados. Lo voy a poner de esta manera: bautismo, confirmación y comunión. ¿Ok? En el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo y somos ungidos, ¿verdad? Y hay unas promesas que nuestros padres y padrinos dicen por nosotros. Estamos hablando del bautismo de infantes. Luego viene la confirmación, que está ligada a las promesas del bautismo. Estamos renovando esas promesas y estamos asumiendo un rol más activo y participativo. Y luego viene el sacramento de la comunión, que es donde nosotros participamos activa y directamente en ese encuentro con Cristo, que es un encuentro físico, real con Cristo. La confirmación es después de la comunión. En la práctica, en la práctica y por el ministro. ¿Okay? ¿Quién practica? ¿Quién es el ministro de la confirmación? El obispo. Entonces es otra cosa que aprendí. Cuando se hace el bautismo de infantes, como la práctica normal del bautismo, se dice que no se espera que el niño pase mucho tiempo. Cuando un niño nace, se le quiere alimentar con lo mejor, con lo más necesario, lo más pronto posible, para que su desarrollo sea el más sano.
De igual manera, no podemos esperar que el niño cumpla 18, 19 años para que él sea bautizado, porque queremos que él vaya creciendo. Como padres queremos que ellos vayan creciendo desde muy temprana edad en su formación en la fe. Entonces, por eso se da el bautismo en infantes. Luego viene, en la edad de la razón, de 6 y 7 años, empieza su preparación para el sacramento de la comunión. Y luego viene el de la confirmación, donde ellos hacen sus propias promesas, ¿verdad? Y ejercen su propia función. Antes se hacía bautismo, confirmación y comunión, pero la confirmación la hacían a muy temprana edad también. Entonces el obispo, según lo que me comentaban, a veces era un solo obispo en una región muy grande. Entonces cuando el obispo llegaba o el sacerdote llegaba para hacer los bautizos, pasaba un buen tiempo hasta que el obispo volviese a regresar. Entonces en ese entretiempo venía la comunión, y ya cuando el niño tenía, que habían pasado muchos años, otra vez volvió el obispo para celebrar las confirmaciones. Entonces hay otras cosas que también nos ayudan a entender por qué la confirmación en esta práctica actual tiene más sentido que se haga a la edad de la adolescencia, porque es el momento en que nosotros los invitamos a ellos, que ya tienen su predisposición a decir: yo soy autónomo, yo puedo hacer lo que quiero. Entonces tú estás en la capacidad de ejercer la práctica de tu fe y de ser responsable de tus propios actos. ¿Okay? Entonces, pero en el orden en el que fue, digamos, en el orden de la doctrina como fue practicada mucho antes, fue bautismo, confirmación y comunión. Ahora, y por muchos elementos como la disponibilidad de obispos, es que se hace, ya quedó como práctica que se haga. Yo hice mi confirmación a los 16 años. Nosotros hacemos la confirmación en el último año de high school. Y mi formación la hice con el grupo de jóvenes. Entonces, en algunos países tienen esa práctica. Aquí lo hacen a los 12. 13, 14. El último Que tiene que estar en el modelo del 8. En el 8 o 9. Cuando hablan de grado me confunden porque no sé los grados. 14 años. 14, 15. Entonces, pero lo importante ahí es qué es lo que yo le puedo ayudar al niño o al joven a entender de cuál es la eficacia del sacramento en mi vida. Igual con el sacramento del matrimonio. ¿Cómo están divididos los sacramentos? Por cierto, ya les dije los tres primeros. Los de iniciación son comunión, confirmación, matrimonio. Eso es, a ver, vamos por partes. Los sacramentos de iniciación son ok, me dijeron tres, ¿verdad? Sí. Ahora siguen los sacramentos de sanación. ¿Cuáles son? Reconciliación. Matrimonio. Y ahora los sacramentos de servicio. Okay. Le voy a hacer la lista de los... Van 7. Están divididos en tres. Divididos, 3 grupos. Son 7 sacramentos. Los 3 primeros, bautismo, comunión y confirmación, son los de iniciación, los de servicio, órdenes sacerdotales y matrimonio, y los de sanación, unción de los enfermos y reconciliación. Algunas personas dicen sacramento de la confesión. No, la confesión es parte de los pasos, pero no es el sacramento. La confesión no es el sacramento. ¿Ok? Porque también involucra absolución. Ok. ¿Por qué les menciono esto? Porque los sacramentos, como les dije al inicio,
son solamente eventos sociales si no está presente el Espíritu Santo. Y son ruido. Y son fotos, y ahí queda. Imagínense qué está pasando en nuestros tiempos, que hay jóvenes que no se quieren casar, no quieren celebrar el sacramento del matrimonio. Hay un estudio que hizo hace unos años una psicóloga en Latinoamérica, donde dice que los jóvenes no quieren crecer emocionalmente. No es que se quieren quedar niños, ya quisiéramos todos, ¿no? Pero no quieren crecer porque ven las fallas y las disfuncionalidades de sus padres como adultos. Entonces ellos no quieren eso. La forma en que nuestros padres o nosotros hemos sido formados o preparados para el sacramento del matrimonio asumía que nosotros vivíamos de tradiciones y de prácticas cristianas en el hogar. Muchos de ustedes habrán escuchado a la abuelita que todos los días en la noche o cada cierto día en particular rezaban el rosario en casa, todos hincados. ¿Han escuchado eso alguna vez? Las tradiciones, incluso a ustedes les ha tocado a algunos de ustedes desde chicos que de las orejas ven y no te muevas y terminas todos los misterios con las letanías y todo lo demás, ¿verdad? ¿Ok? Esas prácticas se perdieron. Y entonces los matrimonios jóvenes, unos matrimonios de aproximadamente 30, 35, 40 años, no han crecido practicando, sino escuchando de esas historias de la abuelita o de la tatarabuelita. Pero esas prácticas ya no eran parte de la cultura familiar, de esa familia. Entonces, los jóvenes de hoy en día ven el matrimonio como un evento social. Antes de hablar del matrimonio, piensan si me alcanza para casarme. Porque están pensando en todos los gastos, desde el anillo y la pedida de mano y la luna y miel, pero no tienen un sentido de lo que es el sacramento, porque eso es lo que menos relevancia tiene, el compromiso. Hoy mis padres están cumpliendo 56 años de casados y más de 62 de conocerse. 56 años. Y otras personas están pensando, ¿cuándo cambio la siguiente? Porque también culturalmente estamos acostumbrados al descarte. Queremos lo nuevo, queremos lo último, queremos lo mejor. Entonces son esas cosas las que nos hacen pensar nosotros qué es lo que yo estoy entendiendo sobre cuál es la eficacia del sacramento en mi vida. Entonces es algo que nosotros nos tenemos que poner a analizar. La preparación para los sacramentos, y con eso voy a concluir, la preparación para los sacramentos tiene que responder a las necesidades actuales y a los retos actuales de estos tiempos. Ya no somos una iglesia que tiene tradiciones religiosas familiares arraigadas como prácticas normales. En eventos particulares sí se ejercen. Somos muy fieles para el Domingo de Ramos, para el Domingo de Pascua, para el Día de Navidad, para la Virgen de Guadalupe, para las posadas, miércoles de ceniza, etc. Pero no como una práctica o una tradición familiar normal. Entonces, queremos evangelizar y queremos formar en los sacramentos de acuerdo a un modelo que ya no aplica o no responde a las necesidades de hoy. ¿Okay? Entonces, eso es algo que tenemos que mirar con mucho cuidado, porque sobre todo ustedes que están formando a los niños para los sacramentos de comunión y confirmación,
no asuman de que el niño entiende o de que en casa se practica lo que ustedes les están enseñando. Por eso es que es muy importante, y volviendo un poco a lo que comentamos sobre la formación de los papás, ustedes también juegan un rol muy importante en la formación y evangelización de los padres. No directamente como un programa, que ustedes van a invertir tiempo también en hablar con los papás, pero sí dejar a saber de que ustedes están disponibles si es que ellos quieren hablar. Porque a lo mejor ellos les pueden revelar a ustedes cosas, o les pueden comentar cosas que les va a ser útiles a ustedes cuando ustedes les compartan alguna enseñanza a los niños. A mí como catequista me tocó reunirme con los papás porque me querían contar qué es lo que estaba pasando con sus hijos, y esos retos que ellos pasaban por su edad, por lo que pasaban en su escuela, en su vecindario, en alguna situación, yo los incorporaba en la clase como una historia, como una pregunta, para que ellos conecten de que la práctica de los sacramentos y la vida, la práctica de nuestra fe nos ayuda a entender y a enfrentar esos retos. Porque es iluso pensar de que si venimos a misa no vamos a tener problemas. Ese cristiano ya solucionó mi vida. No, me hace más consciente de las cosas y los retos que tiene mi vida, pero también me ayuda a soportarlo con paciencia porque tengo fe. ¿Okay? Entonces, una de las cosas con las que quería terminar era con esa urgencia que tenemos de aprender sobre los retos actuales y de poder conectarlos con la eficacia de los sacramentos. No hemos visto ahora la forma y la materia de los sacramentos, pero voy a buscar un artículo que encontré sobre eso, se lo voy a pasar a Marjorie para que se lo pase. Pero es importante que ustedes entendamos también los símbolos. Creo que en los siguientes cursos, no sé si vamos a ver sacramentos ahora o en el otro nivel, pero van a ver con más detalle los sacramentos, las fórmulas, las oraciones, los rituales, para que también nos entiendan, ¿no? Es muy importante conocer las oraciones que se dicen, sobre todo en la confirmación, por ejemplo, en la misa, en la celebración de la confirmación, lo que el sacerdote les dice cuando imponen las manos. Es importante que ustedes lo conozcan y lo sepan, porque es parte de lo que ustedes, es la conclusión de lo que ustedes han venido enseñando por 2 años. Entonces, conozcan también los ritos de las celebraciones por las cuales ustedes están preparando, porque van a encontrar muchas cosas que pueden aplicar para su clase. ¿Okay? Entonces,